sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo crear puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones, sé cómo terminar con la pobreza, sé cómo terminar con la indigencia y sobre todas las cosas, sé cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación. Vamos a decidir quién de los dos va a ser el presidente de los argentinos. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir quién va a cuidar nuestra salud, nuestra seguridad, quién va a cuidar nuestro trabajo y nuestra educación. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir cómo construimos la Argentina de los próximos 4 años. Vengo a plantear un gran cambio para la Argentina, que es la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado, con diálogo y consensos, pero sobre todas las cosas, con el respeto a los que piensan distinto. ¿Sabés qué? Nos reventaste los ingresos. Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos, que ya venían cayendo antes con Macri. Y te voy a decir más. ¿Sabés qué? Si tuviéramos los mismos ingresos que teníamos la convertibilidad, antes de tener la miseria que tenemos ahora con vos, de 350.000 pesos, ¿sabés qué? Tendríamos 1.800.000. Mirá la miseria que generaste. No te pongas agresivo porque la gente lo que espera son respuestas. Yo te di respuesta, no me puse agresivo. Y creo que si hay algo que esperan los argentinos es que el 10 de diciembre, gobierne quien gobierne, nos demos la construcción de políticas de Estado. Atacando, agraviando, faltando el respeto, no lo vas a construir. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Javier, entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como estandapero de televisión, pero desgraciadamente lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos. ¿Vas a dolarizar o no la economía? Sí, vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el Banco Central, vamos a terminar con el cáncer de la inflación. Bueno, muy bien, voy a tratar de contarle a los argentinos primero qué significa lo que acaba de decir y después cuáles son nuestras propuestas. En primer lugar, la dolarización que propone la tiene Zimbabue, por ejemplo, y la eliminación del Banco Central la tiene Micronesia. Ya lo planteó Patricia Bullrich en otro debate. Desgraciadamente, la salida de Argentina no es, como plantea este señor, haciendo una apropiación del ahorro de la gente en nombre de la dolarización. Argentina lleva 100 años de decadencia. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, al tipo de cambio paralelo, somos 130. Tenemos 45% de pobres, 10% indigentes y una inflación caminando al 300% en la punta con alto riesgo de hiperinflación. A ver, Javier, me parece que el problema es que vos siempre pensás en vos y no en los 45 millones de argentinos. Tenés que salir de vos. Javier, si tenés alguna prueba de algún delito que yo haya cometido, el lunes te espero en tribunales. Y si no, retrátate. Porque me parece que lo que no podés caer es en la chicana berreta que te contagiaron tus nuevos socios, que te abandonaron hoy. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Repasábamos un poco en la introducción el último debate ocurrido el domingo antes del próximo 19 de noviembre. Faltan 5 días para el balotaje y allí se sabrá quién es el próximo presidente de la Argentina. Nos hacemos un poco eco en este programa, con la producción, de lo que se viene hablando mucho, pero no sé si se viene consultando mucho. Las juventudes, el voto joven, o cómo calificar, digamos, a cierto voto joven que, digamos, viene siendo muy debatido, muy cuestionado en algunos casos, teorizado en otros, pero dice, por lo menos un sociólogo que quizás podamos tener esta noche la posibilidad de hablar, vienen siendo muy hablados pero poco escuchados. Por eso nos hacemos eco y en el segundo bloque hemos invitado a jóvenes militantes de cada una de las fuerzas para que vengan a dar su opinión, su parecer sobre lo que es esta elección, sobre cómo los encuentra. Y también en el primer bloque un análisis con nuestros periodistas más jóvenes, todos los sub-30 de aquí de los CCRT que se desempeñan en radio, en televisión, en redes, en web y tendrán también su mirada para ofrecer. Por este lado le tengo a José Fratari y a Lea Martino. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Gracias. Gente. Y por este lado a Simón Alegre y a Milagros Calavero. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, Buenas noches. ¿todo bien? Gracias por la invitación. Gracias por venir, chicos. Bueno, a ver,
por dónde empezamos, ¿no? Porque recién veíamos el resumen del debate y vos decís, alguno de los dos candidatos, creo que está claro que uno de los candidatos supo hablarle más a las juventudes. En otro momento, quizás del 2003 para acá, hubo la fuerza política que era oficialismo, lo que en su momento fue el Frente para la Victoria, después el Frente de Todos, supo tener más monopolio sobre ese voto joven. Hoy lo capitaliza quizás la fuerza de la Libertad Avanza. ¿Por qué creen que pasa eso, Lea? Bueno, a ver, es cierto que lo capitaliza, pero también hay que decir que lo capitaliza en un sector particular, ¿no? Que es el jóvenes, varones por sobre todo, de entre 18 a 30 años, ponele, por decirlo de alguna manera, y me parece que tiene que ver con el discurso de Javier Milei, y tiene que ver con algo que es triste, pero que un poco no puede evitarse. Me parece que la Libertad Avanza y Javier Milei muchas veces hacen oídos sordos de lo que todos creíamos ya dado, que es el pacto de, bueno, la democracia no se toca, la democracia no se la critica, al sistema democrático no se la critica, y por ahí hay muchos pibes de 18 o 20 años que no han mamado esas cuestiones y cuyos padres capaz tampoco vivieron la época de la dictadura militar y no le han traspasado ese valor por la democracia que por ahí me parece que tienen otras generaciones. Es un poco inevitable tal vez, pero no deja de ser triste y me parece que Milei ha sabido captar muy bien ese público. Hago una aclaración porque para mí parece que doy una definición tajante. No estoy diciendo que todos los jóvenes hayan ido a votar a una fuerza u otra, sino que indudablemente tiene una capitalización mayor y tiene mucho que ver esto que dice Lea en jóvenes varones y en cierta franja etaria y social. José, ¿cómo lo ves vos? Sí, coincido con Lea en eso. No sé si también me parece que mamaron mucho ese discurso del hartazgo de la gente, del no llegar a fin de mes, del, viste, que pasa en muchas familias que es cierto. Que es cierto que realmente estamos viviendo una situación económica bastante preocupante, pero no creo que eso amerite, digamos, el abrir las puertas a las discusiones que se están dando ahora donde estamos discutiendo cuestiones de derechos adquiridos y realmente es un poco preocupante ese nivel de discurso. Sí creo que es verdad que impacta mucho más en los varones, en las mujeres, en las disidencias, creo que no, porque justamente se ponen en jaque estos derechos adquiridos, sin ir más lejos, la legalización del aborto, que fue una lucha muy reciente, sobre todo en las mujeres disidencias, y entonces creo que eso aleja un poco el discurso del libertario. Milagros, ¿cómo lo ves vos? Sí, sin duda hay mucho de lo económico que tiene que ver, pero no creo que en los jóvenes sea directamente a eso a donde van, porque va dirigido directamente a un público de varones que no creo que ellos tengan el manejo de dinero como para hablar de eso, ¿no? Yo creo que apuntó directamente a lo que a ellos les interesan, que por ahí nos estaba tocando, que es las nuevas formas de hacer dinero, ¿no? Esto cuando sobre todo los hombres, se dedican a hacer compras y ventas de cosas por internet, ¿no? Y ir tocando ese rubro que por ahí no estaba tocado dentro de la política argentina. Bueno, Milei se metió por ahí en algunos lugares que nadie se había metido y que toca directamente con lo que a ellos les interesa y se sienten representados. Ahí dejan afuera un montón de otras cosas. Ahí tocaste un punto más que interesante, porque todos esos trabajos informalizados, desde un discurso, si se quiere, del candidato oficialista y desde el mismo oficialista, desde las políticas, no se le habló a los trabajadores informalizados. O sea, recién la campaña hizo que se empezaran a tirar algunas propuestas, ¿no? Digo, a ver, hay como una especie de simplificación que dice, bueno, el votante de Rappi o Globo, digamos, de las aplicaciones, y muchos de los trabajadores informalizados se fueron ahí, ¿no? Sí, también tiene que ver con la idea que se tiene acerca de los impuestos, acerca de los subsidios, todas esas ideas que se generan de, por ahí justamente estos jóvenes que no decimos para nada que sean personas que no tengan conocimientos, pero por ahí creen que, no sé, los subsidios van dirigidos a una sola clase de personas, entonces esta estigmatización de las personas más la representación de ciertos aspectos que a ellos les interesaba, bueno, genera este impacto y esta búsqueda de un candidato nuevo que realmente me habla a mí, que me parece que es más que nada eso. La cuestión de la empatía, claro. ¿Cómo lo ves vos? Sí, a ver, yo creo que lo más importante es destacar, hay jóvenes que están votando con 16 años. Hace 8 años tenían 8 y vienen viviendo un país que no viene teniendo crecimiento. Tuvieron 4 años de Macri y 4 años de Alberto Fernández. Es evidente que van a buscar
otra fórmula, otro partido que los represente. Sí me quedo con esto que decía Mili, de pensar, hay jóvenes que lo que quieren es comprar jueguitos por internet. Y hay trabas para comprar y tienen que pagar impuestos, el impuesto país al dólar, y no logran entender, che, este impuesto capaz estuvo haciendo para un gasoducto que va a ser necesario. Porque nadie se los dice. Y la persona que les dice las cosas es Javier Milei y se lo dice en su lenguaje. Se los dice a través de un canal de streaming, se lo dice en un vivo de Instagram, se lo dice con el lenguaje que ellos entienden porque tienen a referentes jóvenes que están bajando línea. Entonces el mensaje le llegó desde ese lado. Capaz recién ahora podemos hablar de que hay algún tipo de stream peronista, kirchnerista, como le quieras decir. No Ahora, se les ha sabido llegar. En eso, digamos, también es interesante, algunos que analizan la comunicación política y dicen que se transmita un discurso, por ejemplo, de las fuerzas, como las que nombraste recién, no sé, peronismo, radicalismo, por streaming, no lo hace llegador a el público joven, digamos. Tiene que tener otro tipo de lenguaje, otro tipo de empatía, ¿no? Nah, poner un discurso de Perón en un canal de YouTube no significa que le vaya a llegar a un joven. Claro. Lo que digo es eso, la Libertad Avanza fue pionera en empezar a hablarle a los jóvenes desde el lugar de los jóvenes, en el lenguaje que ellos querían, con las necesidades directas, es decir, el Estado te está robando en el jueguito que vos querés comprar, en el dólar que vos querés comprar más barato y tenés que ir al blue. En ese lugar es como le empezó a entrar a los jóvenes. Y después llegan estos otros discursos negacionistas que tenemos que combatir, que hay muchos jóvenes que hemos crecido diciendo, este no es el país que queremos. Pero como bien decían los chicos, hay muchos jóvenes que no lo escucharon, que no les interesa, o que también pueden haber tenido otra visión en su casa y que creen que ahora hay que salir a combatirlo y que con los subsidios se está financiando que se les corte una calle, cuando no es así. Pero bueno, se les ha dicho las cosas en la etapa formativa de la política de una forma que ellos querían para tenderlos a la derecha. Ayer estuvo en Córdoba Estela de Carlotto, la referente titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Pudimos charlar con ella antes de que diera una charla en el marco de los 40 años de democracia aquí en Córdoba. Estaba acompañado el secretario de Derechos Humanos de la provincia, el titular del Comité Nacional del Radicalismo. Obviamente que había muchísimas cosas para preguntarle a una figura tan importante como es Estela de Carlotto, pero vino a Córdoba, se reunió con el gobernador Schiaretti y es sabido que el gobernador Schiaretti no se ha manifestado por un candidato, pero sí que sus únicos dardos, sus únicas críticas son hacia uno de los candidatos, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, que eso hace pensar que estaría, por lo menos con su preferencia política, más cerca del candidato de la Libertad Avanza. Es lo que uno puede interpretar a partir de las declaraciones de Schiaretti. ¿Qué dijo Estela de Carlotto al salir de esa reunión? Lo vemos. Entonces hoy, muy significativamente, hablamos de todo, por supuesto, de la política, de los votos, de quiénes van, quiénes vienen. ¿Qué le dijo? Y nada, lo escuchamos, él habló de lo que él sabe, de lo que él ha pasado en su vida, ha sido un militante, ¿no?, que ha estado casi a la muerte. Estuvimos con chicas que forman parte de la comisión de acá de esta ciudad y hablamos de todo un poco, pero con el respeto debido, ¿no? ¿Alguno intentó convencer al otro? No, bueno, yo sí. Yo sí, porque le decía, hay que movilizar, porque hay mucha gente que dice que no quiere votar, otra que va a votar en blanco. Esos son momentos que impulse a que todos voten, ¿no? Y siempre piensen en quién puede ser el mejor. Yo más no le digo, porque yo no soy quien para decirle al gobernador lo que tiene que hacer, pero de todas formas me escuchó. Está clara la posición que tiene Estela de Carlotto, un ícono de la defensa de los derechos humanos a nivel no solamente de nuestro país. ¿Crees que eso influirá, José, en el electorado cordobés? ¿Consolida? No, digamos. Interesante lo que hizo Estela Carlotto, reunirse con el gobernador, que venía y viene pegándole duro a uno de los candidatos. Me parece que fue muy interesante y muy inteligente de Estela justo venir a poquitos días de que se elija presidente. No sé si va a impactar tanto en el electorado de Córdoba. Sí me parece que ejerció un poco de presión en el gobernador, porque se sabe su accionar, digamos, a favor de los derechos humanos, sobre todo muy cercano a abuelas. Tuvimos hace poquito el fallecimiento de Sonia y él estuvo muy afectado, digamos, por esa situación. Y realmente es un poco contradictorio su posición cercano a los dichos de Milei, que son bastante
para el lado de los antiderechos, digamos. Entonces me parece que es muy inteligente de parte de Estela haber venido y por lo menos acorralarlo un poco para que vote bien o se posicione, digamos, que fue un poco lo que dijo ella, que lo incitó a que pensara su voto. No sé si vamos a tener un posicionamiento de Schiaretti de acá al próximo domingo, no creo. Yo creo que tampoco, pero sí es quizá interesante ver, digamos, una figura como Estela Carlotto al lado del gobernador. Para alguien puede representar algo, no sé si cambiará el voto, pero significa por lo menos algo, no sé, Milagro, ¿cómo lo ves? Yo creo que el electorado de Córdoba es un electorado duro, ¿no? Que ya la mayoría tiene medianamente su voto decidido y lo venimos viendo en las últimas elecciones, que tiene cierta tendencia el electorado de Córdoba. Sin duda, la llegada de estas personas que son muy importantes para nosotros como ciudadanos, que nos representan, que nos tocan en alguna fibra, nos hacen repensar cosas. De todos modos, al igual que el debate y todas las campañas y todas las propuestas que se hacen, yo creo que van para alguna parte de la sociedad que todavía no definió o no decidió para qué lado se va a decidir en este balotaje que está tan polarizado de alguna forma y que en ellos sí puede quizás influir un poco más. Nosotros venimos haciendo mucho como hincapié y sobre algunos estudios donde hablan de cuál es ese público o esas personas que no decidieron su voto todavía. Y yo creo que ahí sí puede influir mucho porque son sobre todo mujeres, que son un poco más grandes y que tienen un poco más de cercanía con lo que son los derechos humanos y que quizá han vivido parte de lo que fue la dictadura o conocen un poco más. Bueno, quizá en ese núcleo más blando sí pueden llegar a hacer algún efecto. De todos modos, siento que Córdoba es una ciudad que ya está un poco definida en cuanto a su tendencia, para mí. ¿Coincidís, Lea? Digo, porque se teoriza en algunas encuestas que hasta ahora pocas le han pegado. Digamos, ¿no? El tema del 70-30 que podría llegar a darse el domingo con los votos de unos y otros que se reparten más o menos así. Los sondeos previos, digamos, no estamos diciendo que sea verdad o no, hablan de un posible 60 o más para el candidato de La Libertad Avanza, un 30 para Unión por la Patria o un poquito más. No sé vos. Bueno, si uno hace la famosa cuenta de almacenero, vamos a decir, Massa estuvo por debajo del 15%, tanto en las PASO como en las generales. Entre Schiaretti y Milei tienen casi un 70, un 30 y pico cada uno. Los votos de Milei seguramente irán para Milei. Lo de Schiaretti, a ver, es cierto que no una posición directa o un llamado a votar a Milei, suponiendo que eso pueda tener algún tipo de influencia sobre los ciudadanos y sobre los votantes, pero sí, sobre todo si uno lo sigue Schiaretti, sigue sus declaraciones, ve que le pega a Sergio Massa duramente y que prácticamente llama a no votar a Massa al menos. Exacto. O sea, no sería una sorpresa que se maneje. No deslizado incluso después de lo que decía José, ¿no? De tener por lo menos una posición con respecto a derechos humanos, asistir a los juicios de lesa humanidad, al siempre estar cercano a Sonia Torres, no ha ni siquiera deslizado una crítica con respecto a los ataques o por lo menos las frases negacionistas por parte de algunos dirigentes de La Libertad Avanza, ¿no? Sí, me parece que ha pesado más una postura que siempre ha mantenido el gobernador, que es el antikirchnerismo explícito, más allá de que, bueno, Sergio Massa pueda decir que su gobierno no va a ser un gobierno kirchnerista, y eso se podrá saber en el futuro si es presidente, pero obviamente es difícil separar de que es parte del gobierno actual, de ese peronismo que a Schiaretti parece no agradarle, que es el peronismo con una cierta cercanía, como decíamos, al kirchnerismo, y me parece que el elector de Córdoba apunta un poco hacia ese lado también, o así lo ha demostrado dándole el apoyo a Schiaretti. Yo creo que si Massa saca un 40% acá, tiene que festejar, me parece que sería una sorpresa incluso. Totalmente, bueno, eso lo sabremos el domingo, como decíamos. Hasta ahora las encuestas le han pegado poco y nada. Digo, has andado viendo por ahí, veo que repasan en la radio, Simón, alguna que otra encuesta, pero la verdad que vienen pifiándole y el gobernador no hace equilibrio, digamos, como si, por ejemplo, lo hicieron en algún momento en el 2015 de la Sota y Schiaretti. En este momento, digamos, por lo menos parece tener una posición definida, ¿no? Parece tener, sí, una posición de eso, el voto anti-Massa. Yo me quedaba con la foto de Estela, creo que lo que va a movilizar es a esa militancia de Schiaretti. A la militancia que le va a decir de qué lado de la mecha te encontrás. ¿Estás con Estela o estás contra Estela?
pero el gobernador está jugando, para mí, abiertamente a favor de Milei. Y en cuanto a las encuestas, no hay ninguna que le haya pegado. Y yo creo que es muy difícil medirlo porque la gente no responde encuestas porque está pasando en el mundo. Sirve leer encuestas cualitativas. Claro. Leer encuestas que te dicen cuáles son las sensaciones, que uno las ve. Ha habido una de Subán Córdoba hace poco tiempo que decía la mayoría de la gente quiere educación pública y quiere salud pública. Y vemos que en el voto no se ve reflejado. Porque la dinámica de encuestas termina pasando que uno no quiere responder, porque se hace larga, porque cuando vienen a su casa no tiene tiempo, o porque a veces incluso les da hasta vergüenza, o no quiere decirlo porque no sabe a quién se lo está diciendo. Retomo algo que dice acá el colega que me parece interesante, esto de a veces uno lee estudios cualitativos y se expresan algunas cuestiones, ¿no? A ver, tomémoslo con el hecho de la última semana. La cuestión de los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro o la posibilidad de que se conviertan en sociedades anónimas. Y mucha población se refiere a los clubes como, bueno, quiero que sigan siendo asociaciones civiles sin fines de lucro, pero sin embargo no estaría mal el modelo societario o no, que son esas mismas contradicciones. ¿Qué es lo que ven ustedes, por lo menos en el electorado de, qué sé yo, menos 30, menos 20? ¿Cómo lo ven? Me parece que siempre hay algo que decía Simón en relación a las encuestas cualitativas, que es uno responde, pero no siempre se ve representado. Casi siempre cuando se pregunta, ¿usted está de acuerdo con que haya una serie de recortes en X gastos en la población? La mayoría de la gente responde sí, efectivamente. Cuando le preguntan, ¿usted está dispuesto a hacer esos recortes, a ganar menos dinero, a que se le cobre más impuestos? No, te dicen. Eso es cierto. Me parece que parte un poco de esa base y creo que se ha construido un relato de que hay una gran cantidad de la población argentina que no aporta o que no trabaja y que el Estado lo que se encarga, en vez de contener a la sociedad, como hace, creo, y como tiene que hacer, por supuesto, es de el famoso mantener vagos, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece que ese discurso cala mucho en la juventud y de alguna manera termina siendo prioritario cuando dicen, ¿querés recortar? Sí, quiero recortar, pero piensan que el recorte es hacia esa posición de la sociedad que vamos a suponer que existe y no hacia uno mismo también, que es lo que va a pasar, creo. ¿Cómo lo ven? Yo pensaba en eso que hablábamos de recién de los clubes de fútbol y también cuando Milei expresa esto de que los clubes de fútbol podrían ser sociedades anónimas, él lo vincula directamente con clubes de Inglaterra, ¿no? Dice, bueno, un argentino puede querer que su club sea el Manchester City o el Manchester United, sí, pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? No estamos hablando de ese país o de ese modelo, ¿no? Estamos hablando de Argentina y de otras formas y de otra cultura, incluso de otra forma de cómo se dan las cosas. Entonces me parece que también él hace este juego yendo y viniendo, sabiendo al público que le habla y sabiendo con las herramientas que tiene, ¿no? Me parece que por ahí la discusión, y bueno, incluso los clubes salieron a hablar y a decir un poco que los clubes son de los socios, y creo que la gente que está un poco más cerca de eso se da cuenta de a dónde va, a dónde apunta, ¿no? Creo que para saber si querés que tu club sea una sociedad anónima, tenés que saber qué es una sociedad anónima, ¿no? Y cómo se compone y cuál va a ser tu lugar en esa sociedad, ¿no? Me parece que es un poco eso. Milei también juega con los espacios en blanco, ¿no? De todos sus conceptos. Esas cosas que rellenan con algunos conceptos de Google, digamos. Sí, y está claro también, a ver, hablaba con gente o referentes de la Libertad Avanza y decían, no, lo nuestro no es un voto bronca, pero sí, indudablemente hay una cuestión muy relativa al tema de el voto bronca, el querer, bueno, de alguna manera que se dé un cambio, porque hay un rechazo grande hacia los últimos dos proyectos. Hay un ensayista que decía, bueno, la tercera es la vencida. El proyecto 2015-2019 de lo que fue un gobierno, si se quiere, de derecha, fracasó. 2019-2023 también, dice, bueno, será digamos, el proyecto que conforma a cierto electorado, y no solamente hablo de la juventud, José. Que incorpora al que falló en 2015 Exactamente. De Mauricio Macri, ¿no? Eso es lo interesante. Yo creo que viendo las encuestas, las entrevistas que se le hace a la gente que vota la libertad, muchos no saben de las propuestas. Me parece que quieren a esa figura que los gobierne porque es disruptiva y porque está en contra de la casta, que es algo que se repite permanentemente. Pero después no sé si hay una profundización acerca de las propuestas, ¿no? De esto de la venta de órganos, de la dolarización. No sé si Vuelvo al punto que decía Lea recién. Me parece que, incluso charlando,
digamos, tomándose el trabajo de decir, bueno, vos estás de acuerdo con tal cosa. No creo, incluso no creo que lo pueda hacer. Claro. Me Digamos, parece ¿no? que existe esa respuesta la he escuchado convicción, mucho. sí, No creo que lo muchísimo. pueda hacer. Sí. Digamos. Yo creo que también es un resguardo para aceptar a quién estoy votando, ¿no? Porque si tengo que asumir que voy a votar a una persona que está a favor de la venta de órganos, es un montón, ¿no? Entonces creo que la gente un poco se resguarda en eso de no lo va a llegar a hacer, no lo va a poder hacer, y con eso se van y votan el domingo los que están convencidos de hacerlo a mi ley, ¿no? Compañeros, colegas, muchas gracias por haber estado en Redacción Abierta. Algunos de quienes están aquí van a estar trabajando en el operativo Elecciones del domingo de todos los medios de los SRT, de los 5 medios. Otros los pueden escuchar, ver o leer sus escritos diariamente en todos los medios de los SRT. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y a la vuelta hablamos con los militantes jóvenes de, bueno, la mayoría de las fuerzas que pudimos convocar con la producción. Van a estar aquí sentados, vamos a charlar con ellos a ver qué es lo que se espera para el próximo domingo. Pausa y ya venimos.